Estimados amigos, sean nuevamente bienvenidos a un tema más de capacitación que llega gracias a la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas Gremiagro. Es de felicitar a todo el grupo porque han tenido una participación muy valiosa con muchas consultas. Estas dos intervenciones que hemos tenido, pues para nosotros han sido muy gratificantes. Se ha caracterizado porque ha sido un grupo muy presente y eso para nosotros es nuestra mayor satisfacción y agrado para nosotros seguir adelante. Hoy continuamos con la ingeniera Estefanía con el tema interpretación de etiquetas y panfletos, como también las hojas de seguridad, que es una continuación del tema inicial sobre el uso y manejo seguro, del tema que dimos para poder ampliarlo de tal manera que podamos saber entonces de qué es lo que se va a tratar todo el diplomado en uso y manejo seguro de insumos agrícolas. Agradeciendo nuevamente a la Escuela Nacional Central de Agricultura, ENCA, CENAF, que nos permite estar conectados con más de 14 centros educativos a nivel nacional. Y todos, por favor, sirvan a hacer el recordatorio a sus compañeros de grado para que se logren conectar. Ya saben que la asistencia en este curso es fundamental para poder nosotros al final darles a ustedes el diploma que les acredita para haber finalizado este curso, como también nosotros trasladamos esta información a ENCA como un sistema de validación. Así es que ya saben cuáles son los mecanismos para hacer las consultas. En el chat de preguntas y respuestas se van a atender a detalle las que se van a ir dando y si pues por alguna situación las conectan en el chat general, iremos entonces nosotros determinando cuáles van siendo bastante útiles para que todos podamos saber la respuesta. Así es que, ingeniera Estefanía, muy buenas tardes, bienvenida y el tiempo es tuyo. Gracias. Muchísimas gracias, Luis, por la introducción por ahí y aprovechando la información que estabas tocando, vamos a cambiar un poquito la temática de hoy. Tengan muy buenas tardes todos los participantes, estudiantes, catedráticos que nos acompañan. Antes de empezar el tema que mencionaba Luis, que ven en pantalla, interpretación de etiquetas, panfletos y hojas de seguridad, hoy vamos a iniciar con el apoyo del ingeniero Cristian Rossi para que ustedes lo conozcan. Él es asesor en regulaciones internacionales en Gremiagro, trabaja con nosotros. Él es ingeniero químico, graduado de la Universidad del Valle de Guatemala y cuenta con una maestría en energía que fue otorgada por la Universidad Europea del Atlántico. Entre su experiencia, que es súper amplia, tiene estudios en biotecnología, tratamiento de residuos de agua, competencias de poder, escritura de documentos técnicos, ha realizado varias publicaciones, tanto técnicas como científicas, es catedrático y pues actualmente, como les mencionaba, es asesor en regulaciones internacionales en Gremiagro. Entonces, creo que con la información que tiene el ingeniero Rossi podemos pasar directamente a la parte de preguntas en cuanto a las preguntas que han quedado sin resolver en los últimos, en las últimas sesiones que hemos tenido con ustedes, ¿verdad? Entonces, el ingeniero Rossi va a dedicar unos minutitos para las preguntas que han ingresado y les va a dar seguimiento. Un punto importante es que para que nosotros podamos tener toda esta información, necesito que si tienen una pregunta muy puntual, la coloquen específicamente en la bandeja de preguntas y respuestas. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, pues a veces tenemos mucha información y son más de 400 estudiantes, entonces se nos puede ir perdiendo por ahí alguna pregunta entre los comentarios y respuestas que tienen. Entonces, mejor dejemos preguntas específicamente en el chat, en la bandeja de preguntas y respuestas. Ahí les aparece en la barra de herramientas. Entonces, sin más, voy a darle unos minutitos al ingeniero Cristian Rossi para que lo conozcan. Él también va y ser responsable de guiarlos a ustedes en unos temas que vamos a ver más adelante en el diplomado. Entonces, esta es su primera intervención con ustedes. Buenas tardes, ingeniero Rossi. Muy buenas tardes, Estefanía. Buenas tardes, Luis. Y buenas tardes para todos ustedes que nos oyen, que nos siguen en este importantísimo diplomado
en donde se discuten aspectos relacionados a la agricultura responsable y sostenible, que es tan importante en Guatemala, pero sobre todo a la agricultura segura, que creo que es lo que principalmente nos mueve el día de hoy a estar con ustedes, porque nos pareció muy importante darle seguimiento a muchas de las preguntas que ustedes hicieron, que nos compartieron, y que debido a la importancia de estas preguntas pensamos en que era necesario darles un tiempo para contestar y compartir con ustedes ideas claves. Empezando primero por aclararles que la razón por la cual se da este diplomado a los estudiantes de ENCA y se comparte la información con ustedes y luego más adelante pues ustedes pueden dar seguimiento, tomar otras capacitaciones o cursos o formación con nosotros o ver las capacitaciones que están grabadas en nuestro canal de YouTube, es precisamente para reforzar el tema de la seguridad y la responsabilidad que implica el manejo de agroquímicos. ¿Y por qué hablo de agroquímicos en general? Pues porque tanto el uso de las sustancias para la nutrición vegetal como las sustancias para la protección vegetal, así como todas las demás sustancias que se utilizan como complementos, todas deben aplicarse en forma responsable, calculada, con técnica, con ciencia y sobre todo, pues, pensando en mantener los resultados y cuidar nuestros recursos naturales, o sea, preocuparnos del ambiente. Aterrizando ya en sí en las preguntas, pues los primeros temas son muy importantes con respecto a las preguntas que hacían ustedes de seguridad que están enfocadas a qué pasa si una persona entra en contacto con un plaguicida y las dos plaguicidas en general. Si tenemos un accidente al manejar un plaguicida. Bueno, la primera respuesta y lo más importante es que para manejar una sustancia peligrosa, y eso es en general, se debe usar un EPP, un equipo de protección personal, como ya se discutió en el primer tema. ¿Por qué? Porque nos protege precisamente de cualquier efecto o circunstancia que se pueda dar por el uso de una sustancia peligrosa. Entonces, al respecto de accidentes que se dan, los accidentes se minimizan cuando tenemos colocado nuestro EPP y eso protege ojos, boca, piel, la ropa, eh, hasta pues en las partes internas de nuestro cuerpo, como ya habrá mencionado el ingeniero Franco. Entonces, llama la atención que ustedes reportan que hay un accidente con unos compañeros, entiendo yo, que se contaminaron con paracuatos, pero lo importante es cuestionarlos a ustedes. ¿Tenían puesto el EPP cuando estaban preparando, manipulando el plaguicida? Si fue por broma, pues recordarles a ustedes que esto no puede ocurrir en ningún momento. Otra de las preguntas importantes es que qué pasa si un menor de edad utiliza plaguicidas y si eso es un delito, pues recordemos que sí, ante el Ministerio de Trabajo es un delito que se ponga a trabajar a un menor de edad sobre todo en una situación de riesgo. Además de los menores de edad normalmente no captan, y con todo respeto a ustedes, la seriedad que significa el utilizar productos muy peligrosos. Entonces, si ustedes en algún momento en sus capacitaciones en la escuela tienen que hacer la aplicación de un producto químico de protección vegetal, lo tienen que hacer supervisados y con todo el equipo necesario, el equipo de protección completo, puesto, desde que van a manipular el producto hasta que van a desechar los residuos, o sea, los envases vacíos o los van a lavar. Por favor, eso tiene que quedar muy claro.
y segundo, que ustedes deben trabajar con supervisión porque están aprendiendo. Si ustedes conocen a alguien que manipula eh, compuestos o productos peligrosos, recuérdenle que debe tener colocado el EPP. Relacionado con eso, el uso del EPP es complicado. Como ustedes sabrán o han visto, pues ponerse todo el equipo, la camisa, el pantalón, las botas, los guantes, la gabacha, la gorra tipo árabe, los anteojos, las mascarillas, en fin, la gabacha, todo lo que hay que ponerse implica pues todo un proceso especial para ponérselo, porque no es como sea, y luego quitárselo cuando terminan de utilizarlo. Pero el EPP nos aísla cuando estamos trabajando porque no se tiene pues el contacto completo con el ambiente. Pero además de, nos protege. Entonces, si hay alguna consecuencia psicosocial al utilizar este equipo, bueno, algunas de las personas no están preparadas para usar un EPP. Entonces, esas personas no califican o no deberían someterse o ponerse este equipo para trabajar y tienen que buscar otro trabajo. Algunas personas, me refiero pues a problemas como claustrofobia o ese tipo de cuestiones, o que tienen un metabolismo muy alto y sufren de calor o ese tipo de problemas, por favor, absténganse de hacer estas prácticas. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Algunas otras personas pues piensan que ponerse un EPP demuestra que uno es débil o que no tiene resistencia. Por favor, usen su EPP siempre, siempre, siempre que van a utilizar productos químicos peligrosos en general. Y hago la referencia, por ejemplo, a bomberos, a doctores, aún hasta los mismos deportistas. Muchos utilizan EPP, equipo de protección personal. Y ustedes piensen en un bombero que entre a un incendio sin mascarilla y sin el saco específico aislante y sin su hacha y sin todo el sistema de protección, está jugando con su vida. Pues lo mismo pasa exactamente con el EPP cuando ustedes hacen una aplicación de un plaguicida y no toman en cuenta estos detalles. Además, importantísimo recordar que tenemos que cumplir con la ley. Entonces, es por ley que se debe comprar o se debe adquirir los productos agroquímicos. Ya van a ver ustedes en el tema del día de hoy, específicamente las etiquetas, los panfletos y los MSDS. No se puede vender un producto agroquímico que no tenga etiqueta y panfleto. Así es que la persona que lo compra debe saber que si no tiene panfleto, no lo debe adquirir. Y por otro lado, como responsables ante el Ministerio de Finanzas, ante la SAT, si un depósito o un agroservicio nos vende y no nos da factura, ese agroservicio está faltando a la regulación de Guatemala, está cometiendo un delito y hay necesidad de denunciarlo. En el caso de encontrarnos en una situación en donde haya una contaminación o una persona intoxicada, es importantísimo que se notifique inmediatamente y se pida ayuda tanto a bomberos, a los representantes, a las personas encargadas de las empresas en donde estamos trabajando, de las fincas, que todos sepan que esta persona sufrió una intoxicación. Y ante la ley, si nosotros no reportamos, podríamos tener problemas. Por lo tanto, es muy importante comunicar cualquier tipo de incidente, cualquier tipo de emergencia a la mayor cantidad de personas posibles que estén relacionadas con y que nos puedan ayudar y puedan hacer más fácil el tratamiento a las personas. Solo déjenme ver, a ver si no se me escapa alguna de las preguntas. Con respecto a la toxicidad
crónica y la toxicidad aguda de un producto. No existe inmunidad a los productos químicos tóxicos. Eso no existe. Lo que pasa es que muchos de los productos tienen una toxicidad crónica y eso quiere decir que el cuerpo tiene la capacidad de ir absorbiendo poco a poco una cantidad del material o de la sustancia tóxica hasta que presenta un signo o tiene alguna consecuencia. Eso se llama toxicidad crónica. Pero el problema es que pasa el tiempo y el daño sí se está creando en el cuerpo, aunque no se manifiesta. En el momento en que se manifiesta, en muchos de los casos, es fatal. Entonces, no pensemos que porque hicimos una aplicación sin el equipo de protección, que es una irresponsabilidad, y no tuvimos consecuencias, es que somos especiales y no nos va a pasar nada. Eso es mentira. Tenemos que tener muchísimo cuidado y usar siempre el EPP. Estemos usando productos de banda toxicológica roja, amarilla, azul o verde, siempre tenemos que usar el EPP completo por seguridad personal. Esto es un gran resumen de todas las preguntas que ustedes nos mandaron y que nos parecieron muy, muy interesantes y que además podemos ir discutiendo o aprendiendo más en todos los temas que están relacionados con el diplomado. Y si, mucha, tienen más preguntas, si tienen más dudas, por favor, háganoslas saber. Comuníquense con nosotros porque tal vez en el momento no se pueda contestar por falta de tiempo, pero eso no quiere decir que no estemos en la disposición de contestarles y de hacerles llegar nuestras respuestas. Así es que es una gran invitación y gracias por oírme y no quiero que esto suene a regaño, ni mucho menos, al contrario, es muy agradecidos por sus preguntas, pero recordemos que lo que estamos haciendo es trabajando por la seguridad, primero de ustedes, la seguridad de sus familiares, la seguridad de los cultivos y la seguridad de la sociedad en la cual estamos y por supuesto la seguridad de Guatemala. Así es que muchas gracias por su atención y si hay alguna duda más, por favor, nos la hacen saber. Gracias, Estefanía, y gracias, Luis, por la oportunidad. Gracias a ti, Cristian, por la información que compartes. Definitivamente es muy valiosa y desde tu punto de vista, desde tus conocimientos, tu experiencia, es muy importante conocer también toda esa información que compartes. Recordar también que al momento de hacer uso, y es lo más importante que resalto de la información que mencionas, al hacer uso de los agroquímicos tenemos que tener sólida madurez y sólida seriedad con el tema, porque no es un juego. Definitivamente a veces en la universidad o en la escuela, en el colegio, tomamos ciertos temas como broma o como chiste, pero merecemos prestarle atención a lo que puede afectar en un futuro nuestra salud definitivamente. Entonces, te agradezco mucho por esa información. Entiendo que te vas a quedar por acá un rato más por si llega a entrar alguna otra pregunta. Aprovechamos más tardecito al terminar la capacitación para responderle. Bueno, entonces, ahora sí, estimados estudiantes, vamos a dar inicio al tema de hoy. Como les mencionaba tanto el ingeniero Franco como yo, es interpretación de etiquetas, panfletos y hojas de seguridad. Si bien ustedes recuerdan, en el primer tema, que fue un resumen general de todo el diplomado, o más bien del módulo 1, el ingeniero Franco resaltó mucho las etiquetas, hizo preguntas puntuales acerca de los panfletos. Entonces, hoy vamos a hacer un pequeño resumen de eso para no volver a dar la misma información, pero si hay alguna pregunta con respecto a esto, con mucho gusto la resuelvo. Voy a apagar mi cámara y vamos a dar inicio entonces. Como siempre, lo primordial es seguir recordando este concepto clave de que los plaguicidas son sustancias químicas, ya sea naturales o producidas industrialmente, que se utilizan para controlar, prevenir y erradicar, perdón. Y aquí hay un punto importante, a ver si alguno me responde rapidito, así no nos entretenemos mucho en esto.
¿para qué funciona el plaguicida en sí? Sí me dice utilizadas por el hombre para controlar, prevenir y erradicar, pero ¿qué? ¿Qué voy a controlar, prevenir y erradicar? ¿Y en dónde? Ok, gracias. Plagas, ¿qué más? Aparte de plagas en los cultivos, plagas, muy bien, Domingo Gómez. Para controlar plagas y enfermedades en los cultivos, valga la redundancia, agrícolas, ¿verdad? Es muy importante recordar este concepto. Y como hemos hecho o hemos clasificado los plaguicidas según varios tipos como su acción biológica, si es un plaguicida de uso en la salud pública o de uso agrícola, hoy vamos a hacer otra clasificación y es la clasificación según el grupo químico. Ahora bien, ¿qué es en realidad o por qué es importante reconocer estos grupos químicos? Si yo les digo que los más importantes por el uso que se les dan serían los que ustedes ven en pantalla, como voy a encender por acá el puntero láser, como los organofosforados, los rodenticidas, piretroides, los bipiridilos. ¿Quién de ustedes conoce o sabe en dónde encontramos este grupo químico en la etiqueta? ¿En dónde está? O si les hago otra pregunta, ¿qué es un fosfuro? ¿Qué es un órgano fosforado? Sabemos que es un plaguicida, eso queda de cajón, pero ¿qué tipo de producto es? Herbicida, rodenticida, fungicida, insecticida. Veamos, quiero ver sus respuestas antes de continuar porque es muy importante que reconozcamos el tipo de producto que vamos a utilizar según su grupo químico. Y desde aquí hay un punto importante que se me escapaba. Si nosotros queremos hacer una rotación de productos al momento de planificar aplicaciones, basándose en el grupo químico, ustedes pueden ver cómo pueden alternar los productos. Es decir, probablemente, no voy a decir nombres, pero escojo un producto A y un producto B que son del mismo grupo químico. Hagamos de casi cuenta que estamos hablando de un órgano fosforado, ¿verdad? El producto A y el producto B son del mismo grupo químico y yo lo que quiero es intercalarlos en la planificación de aplicaciones. Entonces, ¿qué debo hacer? Ya no tendría que estar utilizando el mismo grupo químico para hacer este cambio de productos, sino que opto por otro tipo de producto, otro grupo químico. Vamos a ver sus respuestas. Ahora sí, insecticida, correcto. El fosfuro es un compuesto químico que contiene fósforo, correcto. ¿Qué producto me podrían decir que es famosísimo, que es un fosfuro? A ver no sé si estoy haciendo la pregunta de forma correcta. Existe un producto famoso, muy mal utilizado en muchas ocasiones, pero muy útil para la agricultura guatemalteca, que lo utilizan mucho los pequeños productores. Correcto. Sería la famosa pastilla para curar maíz. Entonces, si estamos hablando de los fosfuros, hacemos esa relación con la pastilla para curar maíz, ¿qué sería entonces? ¿Qué sería qué acción tiene el fosfuro? ¿Es un herbicida? ¿Es un fungicida? ¿Qué será? ¿Sería un insecticida? ¿Un bactericida? ¿Cuál de todos entraría aquí en el tema del fosfuro? Ok, vamos bien, gracias por sus respuestas. Es un insecticida definitivamente. Entonces,
Sin el afán de hacerlo más largo, es importante que ustedes se detengan ya a ver en la etiqueta en dónde está el grupo químico. Si ustedes ven este dibujo, esta imagen del envase, que es una etiqueta inventada, algo ficticio, aquí dice herbicida y a la par dice triacina. La triacina entraría aquí voy a irme para atrás y dice otros. Entonces, la triacina entraría en el grupo de otros. Es el grupo químico. Fácil la manera de poder identificar entonces el grupo químico, en dónde lo encontramos. ¿Por qué son tan importantes las etiquetas y los panfletos entonces? Seriamente es donde vamos a encontrar toda la información de una forma sencilla para que la podamos entender y hagamos un uso correcto del producto. Como ya lo habíamos platicado antes, aquí en la etiqueta se encuentra la peligrosidad, la toxicología, el tratamiento médico, que sería una pequeña discusión que se tornó ese día cuando Luis estaba hablando del tema, sobre el tema de los antídotos. Ese es el tratamiento médico, cómo debiesen actuar al momento de llevar a una persona intoxicada al centro de salud o a algún otro lugar donde pueda obtener esta ayuda médica. Encontramos también los ingredientes y el tipo de plaguicida, su formulación, su concentración, la densidad que la vemos aquí en pequeño, porque no puedo ampliar mucho la imagen, pero es lo que vemos aquí enfrente. Ok, y si nos vamos a la misma pregunta que hizo Luis, ¿cuántos tipos de etiqueta existen? A ver si se recuerdan, ya que él lo repitió mucho. ¿Cuántos tipos de etiqueta existen? A ver, Domingo Gómez, ok, ahora sí. Entonces, tenemos 3 tipos de etiqueta: la de un cuerpo, la de 2 cuerpos y la de 3 cuerpos. Muy bien. Me parece genial que ese tema haya quedado claro y se haya logrado por ahí aclarar la confusión que existe entre los tipos de etiquetas y la clasificación toxicológica. Entonces no me voy a detener mucho ahí. Vamos a ir directamente a qué era una etiqueta. Sencillo, es el material que encontramos pegado, que está grabado en el envase, y por acá es en donde vamos a encontrar la clasificación toxicológica. Hablamos de que en la etiqueta podemos encontrar 5 categorías distintas, pero lo más importante que nosotros podamos resaltar acá es esto: debemos darnos cuenta que el producto que estemos comprando cumpla con el Reglamento Técnico Centroamericano 6505-6718 en su versión actualizada del 2021. Ya sea que nosotros estemos observando el producto, si vemos que alguien más está utilizando un producto, realmente que sea un producto original, que no sea un producto ficticio, no, perdón, adulterado o de contrabando. Esto es muy importante. ¿Y en dónde vamos a encontrar esa información completa? En el Reglamento Técnico Centroamericano. Un tema muy importante, antes que se me escape, es que vamos a tener una invitada especial en un par de meses que hablará específicamente sobre este Reglamento Técnico Centroamericano, en donde si les queda alguna duda sobre el etiquetado, ahí ella les va a dar todos los temas, llamémoslos los temas técnicos específicamente para el tema del etiquetado. Entonces, si les muestro ahora esta etiqueta y si les digo que el producto que vemos en pantalla, Terbutrina 50 SC, ¿a qué se refiere este 50 y a qué se refiere este SC? Ahí van 2 preguntas. Una tercera pregunta:
¿Qué pasa si mi producto, el producto que yo estoy utilizando, dice que no tiene antídoto? ¿Qué significa eso? Vamos a ver sus respuestas en el chat. El grado de concentración, ¿ok? ¿Qué significa SC? Suspensión concentrada, correcto. Es el tipo de formulación del producto. 50% es el porcentaje de concentración. Muy bien. Ahora, la última pregunta. ¿Qué pasa si aquí me dice que no tiene antídoto el producto? ¿Cuál es la acción a tomar? ¿Cuál es el siguiente paso que debo hacer si existe algún problema de intoxicación, una emergencia? ¿Qué pasa si el producto dice que no tiene antídoto? ¿Correcto? Muy bien, Edin Batz. A ver, Michelle Vázquez, no. Si la etiqueta específicamente dice que no tiene antídoto, no significa que no tenga cura. Eso es muy importante. Por eso voy a leer por acá la respuesta de Dean Batts, que dice, no se debe ingerir ningún medicamento ya que se pueda intoxicar o más bien puede haber alguna reacción contraproducente y se debe ir directamente al hospital o algún centro de salud. Entonces, que diga antídoto no tiene, no significa que pues la persona no va a tener cura a la intoxicación que está teniendo, sino que es necesario llevar la etiqueta, el panfleto, el envase, como la información o bien la hoja de seguridad que ya la vamos a ver más adelante. Llevamos eso al centro de salud directamente para que el personal pueda trabajar en el laboratorio para fabricar este antídoto y pues le pueda aplicar la medicina, en este caso, que sea necesario para contrarrestar esa intoxicación. Entonces, ¿qué otra información vamos a encontrar en la etiqueta? Vemos por acá las precauciones de uso y advertencia. Hacemos otra vez esta aclaración. En la etiqueta encontramos la recomendación del EPP, el equipo de protección personal que voy a utilizar. Es el EPP que recomienda la casa comercial, pero recuerden, si no me está recomendando la casa comercial, por ejemplo, colocarme, no sé, veamos qué dice aquí, guantes, botas, lentes, mascarilla, traje de protección y gabacha. Bueno, aquí me dice que me coloque todo, pero hay algunos productos que no me muestran algún pictograma. Hagamos de casi cuenta, es un ejemplo que no tiene el pictograma de los lentes, por ejemplo. No significa que yo digo, bueno, entonces no voy a tener ninguna preocupación con los ojos, entonces no utilizo lentes porque es lo que se dice ahí. Si yo quiero protegerme completamente en el momento de utilizar el producto de la protección vegetal, cualquiera que sea, o de la nutrición vegetal inclusive, lo puedo hacer. Utilizar el EPP completo en todo momento. No importa si no se ve el pictograma por alguna razón en la etiqueta. Recordemos que las recomendaciones de las casas comerciales pueden variar. Correcto, ahí mencionas uno muy importante, Hernán, y es la gorra tipo árabe. No me aparece un pictograma de gorra tipo árabe, no lo encontramos, pero es necesario, según se recuerdan, vimos la silueta del hombre donde mostrábamos los diferentes grados de absorción en el cuerpo. Vemos que es importante cubrir tanto la parte del cuello como la parte de los oídos o las orejas en este caso, ¿verdad?
Bueno, entonces continuando, vemos los síntomas y signos de intoxicación para el tratamiento médico. Esto quiero que lo recordemos muy bien para el tema de las hojas de seguridad, porque es el primer lugar en donde se muestran cuáles van a ser los síntomas, los signos de intoxicación y cómo debe ser el tratamiento médico. Esta, es decir, la información aparece por primera vez en la etiqueta. Ahora bien, nos trasladamos directamente al panfleto, que ya quedamos en que es una hoja que muchas veces no leemos, pero que el agroservicio está obligado a darnos, a brindarnos al momento de comprar un producto. Y así como también la persona que va a hacer uso del producto está obligada preferiblemente, de leer el panfleto para conocer realmente cómo funciona el producto, cómo lo debe utilizar correctamente. Entonces, en el panfleto se ve información que es muy importante en cuanto al almacenamiento, al uso del producto y a la manipulación del mismo. Aquí Luis había hecho una pregunta que espero que ya ha quedado claro, entonces vamos a aprovechar a volverlo a preguntar. En la parte de acá abajo hay 3 diferentes intervalos. Está el intervalo de aplicación, el intervalo, lo voy a decir mejor, periodo de carencia y el intervalo de reingreso o el periodo de reingreso. Entonces, recordando, tenemos intervalo de aplicación. ¿Qué es el intervalo de aplicación? El segundo, periodo de carencia. ¿Qué es el periodo de carencia? Y número 3, el intervalo de reingreso o el periodo de reingreso. Veamos, pues quiero ver sus respuestas. Son 3 respuestas. Por lo menos que se sepan una que haya quedado ya clara después de la intervención, de la primera intervención que tuvimos, es muy importante. Y aquí creo que está más que claro en el ejemplo que les estoy mostrando. Ahora bien, mientras recibo por ahí sus respuestas, es muy importante que conozcamos esta parte del por qué hay que leer la información. Y les pongo un ejemplo. Si existe un productor, que lo hay, llamemos cultivo X, un tomate, que sea un productor de tomate que cosecha su producto y va al mercado bueno, yo estoy en la capital, entonces el productor se dirige desde Chimaltenango hasta la capital en la terminal en la madrugada. Ok, bueno, lo que sucede es que el productor toma una decisión, ¿hoy qué día es? Es martes. Hoy martes le avisan que le van a comprar toda su cosecha, entonces que la tiene que llevar a la terminal para el día para el día jueves. Ok, siendo hoy martes, entonces el productor toma la decisión de aplicar fungicida en su cultivo con el afán de prevenir cualquier tipo de hongo que se pueda presentar en este lapso de 2 días, ¿verdad? Entonces, él aplica hoy a esta hora, siendo las, ¿qué es? Las 4:43 de la tarde, y decide que va a cosechar mañana. A eso de las 10, 11 de la mañana le dijeron los jornales que van a estar con él en el área del cultivo, ok, en el terreno. Entonces, si se dan cuenta, ¿cómo creen que llegará este producto para el jueves? El productor ha hecho esto mismo durante toda su vida, pero la realidad es que tiene desconocimiento de la información que tiene en el panfleto.
o que realmente no le han dado esta información valiosa, que es la manipulación correcta del producto. Entonces, el productor lleva los tomates a la terminal el jueves y pues los tomates al final pues, se venden, ¿verdad? Durante el día, jueves y viernes. ¿Cómo creen que llegan esos productos, ese tomate a la casa? Si yo directamente voy a comprarlo y lo traigo a mi casa, lo hago en una ensalada, ¿qué creen que va inmerso en el producto? Directamente tendrá carga, tendrá concentración del fungicida que el productor aplicó. Entonces, ahí es donde entra la importancia de, y aquí solo me estoy centrando en un periodo, en un intervalo, el periodo de carencia o el intervalo entre la última aplicación y la cosecha. Entonces, probablemente es un tema que no vemos hasta esas instancias, pero es muy importante por eso mismo hacer caso de la información que nos está recomendando la casa comercial, porque si ya hicieron los estudios necesarios durante tanto tiempo, ellos saben por qué colocan, por ejemplo, aquí en el producto que aparece, dice, se puede hacer una aplicación en el suelo después de un año, es decir, solo se puede hacer una aplicación al año. Imagínense, alguien toma la decisión de utilizar este producto y hace una aplicación cada 2 meses, cada 3 meses. Entonces, ahí es donde llegan las consecuencias negativas de los productos, porque no están siendo bien utilizados, porque no se lee lo que existe, de lo que hay escrito, perdón, en la etiqueta y en el panfleto. Bueno, entonces ahora vemos. Jocelyn dice tiempo de la aplicación, tiempo después de la aplicación. Intervalos de la aplicación es cada cuánto tiempo se debe aplicar, ¿ok? Y el producto desde la última vez que se aplicó. Ok, creo que nos vamos a quedar solo con la primera parte. El intervalo de aplicación es cada cuánto yo voy a aplicar el producto, el periodo de carencia, es el tiempo que tiene que transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. Y finalmente, el periodo de reingreso es el tiempo que tiene que transcurrir desde que yo aplico el producto hasta que yo puedo volver a ingresar al área sin necesidad de utilizar equipo de protección personal. ¿Qué otra información vemos acá? Vuelvo a hacer mención de esto. En este recuadro que vemos acá, vuelve a aparecer la parte de síntomas y signos de intoxicación y tratamiento médico. Es decir, ya van 2 veces en donde aparece esta información. Pero ahora quiero hacer una mención importante. En el campo sabemos que existen muchas personas que trabajan, que se dedican a la agricultura, pero que realmente no tuvieron la posibilidad de ir a la escuela como nosotros y no saben leer y no saben escribir. Entonces, aquí es donde tenemos una brecha que debemos ir cerrando cada vez más. ¿Y cómo se hace esto? Compartiendo la información y educando. Si en la etiqueta y en el panfleto están colocados estos pictogramas, si nosotros, porque ya hemos hecho el ejercicio en campo cuando estamos capacitando, si ustedes ven esta imagen del pececito y aquí unas curvas, se entiende que esto es agua y que esto es un pez. ¿Sí? Entonces, sencillamente, el agricultor llega a entender que el producto no es para los peces. Con esta, de igual forma, que tampoco es para uso con las abejas, o más bien que hay que tener precaución al momento de hacer la aplicación en donde hayan abejas o donde hayan insectos. Polinizadores, claro. Luego, aquí también es importante. ¿Por qué? Porque existen personas que han utilizado
productos agroquímicos específicamente para la protección vegetal, los han utilizado como uso veterinario. Y muchas veces esto ha causado intoxicaciones en el ganado que, pues en algunas ocasiones el animal sobrevive, pero en otras ocasiones no, porque su piel lo absorbe, tal como les mostré la silueta del ser humano. Así sucede también con los animales, también absorben el producto y puede llegarles a causar una intoxicación. Entonces, por esto es que estamos mostrando estos pictogramas que están colocados en normativa del Reglamento Técnico Centroamericano. Pero el punto aquí es que si se dan cuenta, no es necesario poder leer toda la información que está en la etiqueta para entender partes básicas esenciales para poder manipular el producto, cualquiera que sea. El uso de guantes, de botas, los lentes o la careta, la mascarilla. Este probablemente a veces es un poco confuso, pero al final sí se entiende que es para bañarse. Aquí que hay que aplicarlo al suelo directamente, que hay que tener una herramienta que me sirva a mí para medir el producto y finalmente el pictograma del triple lavado. Ya se va haciendo esta mención, la educación va mejorando en cuanto a la noción de conocer que después de utilizar el producto hay que hacerle el triple lavado. Entonces, no nos centremos solo en que sí sabemos que existen personas que no saben leer y escribir, pero sí saben interpretar lo que dicen los pictogramas y de esa forma ellos pueden hacer uso correcto de los productos. Ahora bien, vamos a ir avanzando y vamos a colocar, yo creo que también Luis mencionó este tema, pero no está de más volverlo a mencionar acerca de la dosis letal aguda o la dosis letal 50. Sabemos que los productos para la protección vegetal contienen una sustancia, están hechos de una molécula química que puede llegar a ser tóxica al momento de no protegerse con el equipo de protección personal. Entonces, como mencionaba Cristian, técnicamente la dosis letal hace referencia a cuánto producto se necesita, cuánta concentración de producto se necesita para eliminar el 50% de una población, que hago mención, es una población prueba. Y aquí es donde se hacen los estudios, los experimentos con ratas, con... Bueno, me voy a quedar solo con las ratas, que es lo que tenemos en ejemplo acá, ¿sí? Entonces, si yo les hago mención que la dosis letal aguda es esa cantidad de producto que va a ir concentrándose en el cuerpo hasta llegar a un momento en donde va a presentar un límite donde, llamémoslo de esta forma para entenderlo bien, vamos a ir llenando poco a poco un vaso de agua hasta llegarlo a su límite y algún momento el agua se va a derramar, ¿no? Asimismo pasa con el cuerpo. Creo que me falta uno aquí. Asimismo pasa con el cuerpo y es en el momento en donde se presentan estos síntomas. Entonces, un punto importante de la dosis letal aguda es que cuanto menor sea su valor, mayor va a ser la toxicidad. Es por eso que si nosotros vemos, me voy a ir para atrás un poquito, no está colocado aquí, pero se los menciono. Si vemos que una banda toxicológica roja está presente con un producto, probablemente su dosis letal aguda sea, ¿qué les digo yo? 20. Pero vemos un amarillo que tiene 80. Azul, un producto que tiene 120, por decirles un número, y verde, 200. Vemos que el menor número, el número más pequeño, es la cantidad
menor de producto que se necesita para causar una toxicidad mayor. Entonces, conociendo esto, que puede existir una intoxicación tanto oral o dermal por la dosis letal 50, ahora les hago una pregunta. Si tengo estos dos productos que tienen tanto la dosis letal oral y del dermal en el producto A y en el producto B, y los dos alcanzaron para erradicar el 50% de la población, ¿qué producto es más tóxico de estos dos? Jocelyn dice el B. Ok, ¿por qué el B? Hagamos ese ejercicio. Me dicen cuál y por qué. Es necesario recordar lo que les mencionaba hace un momentito, que en cuanto más bajo sea el valor, el producto llega a ser más tóxico. A ver, dice Edin Batz. A ver, Edin Batz, ¿se necesita menos de qué? ¿Puedes completarme ahí tu respuesta, por favor? Y los que me colocaron por ahí el B, quiero saber a qué se refieren en cuanto a su respuesta. Vamos ahí. Una más que me conteste. Correcto. Mientras menos es el DL50, es mayor la toxicidad. Entonces, veamos. Aquí dicen que es el B. Hagamos una comparación. Les mencionaba que la dosis letal 50 va a ser esa concentración del producto que vamos a utilizar, que puede ser administrada por, ahí sí es una intoxicación accidental por no haber utilizado correctamente el equipo de protección personal, pero puede ser por vía oral o vía dermal. Entonces, al utilizar el mismo, diferente producto, el punto es, al hacer el experimento o al hacer la prueba, al momento que el producto llegue a terminar con el 50% de la población, es decir, aquí se cumple porque ya están erradicadas 4 de 8 ratas, ¿no? Entonces se cumple. Entonces, tomando eso en cuenta, si tengo un producto que tiene una DL50 oral de 40 y uno de 20, bueno, les tomo la respuesta que ustedes me están dando, es el B en cuanto a la oral. Pero si me voy a la dermal, que aquí me dice DL50 dermales 10 y DL50 dermales 25, ¿cuál entonces llega a ser menor que todos los que están presentados en la pantalla, que ese 40, que el 20, que el 25? Definitivamente, entonces, el producto más tóxico es el A. ¿Por qué? Porque la dosis letal dermal es 10. Se necesita una concentración muy pequeña de ese producto para causar una toxicidad y así eliminar a la población prueba, que es lo que está en pantalla, que en este caso son las ratas, ¿verdad? Si existe alguna pregunta con este tema y no quedó muy claro, con mucho gusto lo repasamos al final. El punto importante aquí es hacer este recordatorio en cuanto al tema de la intoxicación aguda y la intoxicación crónica. No existe este tema que Cristian mencionaba de la inmunidad adquirida, sino que realmente el síntoma o el signo no se presenta en el cuerpo porque
todavía no se ha llegado a esa dosis letal aguda, pero no significa que al aplicar más y más y más producto no se vaya a llegar a algún momento a esa concentración necesaria para causar la intoxicación. Entonces, DL50 estamos con dosis letal 50. Ahora vamos a ir avanzando, ya casi terminamos el tema de interpretación, pero es importante mencionar las hojas de perdón, las hojas de seguridad que sirven para manipular correctamente los productos. Entonces, aquí hago mención de las famosas MSDS, si las han escuchado en algún momento. Las hojas de seguridad describen los peligros que va a tener una sustancia, un producto o un material químico que sea peligroso. Y aquí es muy importante mencionar que no solo existen hojas de seguridad para los plaguicidas, al contrario, todo producto químico tiene una MSDS. Cualquier producto que ustedes utilicen o una sustancia, un material químico, tiene que tener una hoja de seguridad, una MSDS. Entonces, si nos vamos a, me preguntan qué significa una SDS, en inglés serían lo que está descrito en pantalla, pero realmente es una hoja de datos de seguridad de materiales. Ahí sí que, como lo dice la palabra, es una hoja, un documento que tiene detalles importantes sobre cómo manipular de forma correcta, cómo almacenar de forma correcta, cómo utilizar de forma correcta, transportar el producto y otros puntos importantes que vamos a ir viendo. Los fabricantes de las sustancias químicas, es decir, todas las casas comerciales, las casas que son tanto transnacionales como nacionales, tienen que tener una hoja de datos de seguridad para los productos peligrosos. Es decir, que todos deben de elaborar su hoja de seguridad. Y realmente, ¿cuál es la importancia de mencionarles el tema de las hojas de seguridad? La información de un producto para la protección vegetal y también para la nutrición, pero ahorita nos centramos en la protección vegetal, no solo lo vamos a encontrar en la etiqueta, no solo la vamos a encontrar en el panfleto, también la vamos a encontrar en las hojas de seguridad. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver un envase de algún producto X en persona, lo han tocado, se pueden dar cuenta que con el paso del tiempo las etiquetas se van borrando. Y con el papel, con el panfleto, probablemente por ser una hoja pequeña, en algún momento alguien la guarda en algún lado, se pierde, se olvida. Entonces, ¿a dónde vamos a buscar la información? Si no está la etiqueta y el panfleto del producto, está la hoja de seguridad, la MSDS. Este sería el primer paso para garantizar que todas las personas que vayan a utilizar el producto lo utilicen de forma correcta. Y las hojas de seguridad deben estar almacenadas en el lugar de trabajo. Es decir, si existe una bodega de plaguicidas, en la bodega tiene que haber un archivo en donde hayan hojas de seguridad de todos los productos que se utilizan en campo. ¿Qué contenido va a tener la hoja de seguridad? Principalmente hay 16 secciones que tiene la hoja de seguridad. Hoy no vamos a hablar de las 16 secciones porque el punto realmente es mencionarles a ustedes que la información está, pero ya al momento que lo utilicen, pues que puedan detenerse parte o sección por sección a leer de qué trata cada una. Es importante revisar estos documentos, estas hojas de seguridad, cada 3 años para informarse si realmente la información que tiene la hoja de seguridad que están manejando en la bodega es correcta o bien hay que actualizarla, ¿no?
cada hoja de seguridad tiene que ser aceptada, tiene que ser normada y cumplir las reglas que están descritas en la Unión Europea, ahí dice autoridad respectiva. Entonces, si hablamos de autoridad respectiva en Guatemala, ¿cuál sería la autoridad respectiva para aprobar, autorizar, actualizar estas hojas de seguridad? ¿Qué autoridad sería la encargada de hacer estos trámites? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué consideran ustedes? ¿Quién es la autoridad respectiva para hacer la autorización, la actualización, todo el trámite de las hojas de seguridad? ¿Quién sería? De forma internacional, les decía que está la Unión Europea, está la OSHA, que es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, que es de Estados Unidos, pero en Guatemala, ¿cuál sería el ente encargado para actualizar, autorizar, lo que ustedes quieran con las hojas de seguridad? Correcto. Muchas gracias. Es el MAGA, definitivamente. El MAGA es el ente encargado en el tema de los productos agroquímicos de poder aprobar estas hojas de seguridad que se van a trabajar. Entonces, ¿cuál es el contenido de las hojas de seguridad? Prácticamente yo les mencionaba que son 16 secciones y en esas 16 secciones está el nombre del fabricante, el contacto definitivamente de la casa comercial o demás, en dónde está situado, cuáles son los ingredientes que tiene el producto, cuáles son las características físicas y químicas de ese producto que van a utilizar, los datos sobre prevención de incendios y explosiones. Esto no está siempre lleno porque no todos los productos pues son inflamables. ¿Cuál es la información sobre la reactividad? ¿Cómo actuar? ¿Con qué producto no mezclarlo con el fin que sea un producto estable? ¿Cuáles son los datos sobre riesgos para la salud? Una guía de manipulación en el tema del almacenamiento, el transporte, el uso seguro y las medidas de control para mantenerse a salvo en caso de alguna emergencia. Punto primordial: siempre en la hoja de seguridad van a encontrar quién es el fabricante responsable por haber hecho el producto, por haber fabricado el producto, valga la redundancia. Entonces, aquí es donde vamos a ir desglosando parte por parte las secciones. Ya les mencioné que no me voy a centrar en todas, pero sí vamos a ver algunas para que ustedes puedan llevarse esta información. Primero, vuelvo a mencionar, la sección 1 entonces es la identificación del producto químico y la empresa que lo va a fabricar. Ahí está el nombre de la sustancia, la empresa que lo fabricó, el número por el que está identificada la sustancia y la imagen que les coloqué por acá es más o menos cómo se ve ya una hoja de seguridad real. Esta, pues es una imagen ficticia, pero de igual forma la información está colocada. Es la información que tiene que estar siempre, ¿verdad? En todas las hojas de seguridad. La segunda sección menciona la composición, la información sobre los componentes del producto. Presenta cuáles van a ser los peligros a los que se expone la persona al entrar en contacto con la sustancia, cuál sería el uso recomendado y cuáles serían las consecuencias al hacer un uso incorrecto o manipular de forma incorrecta el producto. Ahora aquí está la imagen. Si se dan cuenta, aquí menciona nuevamente entonces cuál es el tema de la intoxicación, los primeros auxilios y el tratamiento médico por tercera vez. Entonces,
Podemos decir que no conocemos la información al hacer uso de un producto, sí, pero no podemos decir que no está. Definitivamente, las casas comerciales tienen esta obligación de mostrarnos en la etiqueta, en el panfleto, en las hojas de seguridad, en donde nosotros podamos dirigirnos a leer la información en cuanto a intoxicación, primeros auxilios, etcétera. Vamos a pasarnos de una vez a la sección 4, que es específicamente en donde habla de los primeros auxilios. Si alguien tiene problemas por no haber utilizado correctamente el equipo de protección personal y tuvo exposición al producto, ¿cuáles serían esos pasos correctos para seguir mientras se llega al centro de salud? La sección número 7 habla sobre el manejo y el almacenamiento del producto, cómo lo tengo que almacenar, cómo lo debo guardar, dónde lo puedo utilizar, dónde lo puedo almacenar y cómo lo puedo manipular. Aquí es en donde me vuelven a hablar sobre el uso del equipo de protección personal. Es decir, otra vez, en otro tema, una tercera vez me mencionan esa información. La sección 8 es un poco diferente, pero de igual forma habla sobre los controles de exposición y aquí es donde hacen la recomendación acerca del equipo de protección personal necesario para reducir esos efectos negativos por la exposición al producto, ¿no? Aquí les voy a ampliar un poco la imagen. Estos son todos los ingredientes que están en la hoja de seguridad, en la ficha de seguridad, que es ficticia, pero el punto aquí es que el producto tiene todos estos subproductos, todos esos ingredientes. Entonces, por acá abajo me está diciendo cuál sería el control para la exposición de todos los productos que menciona en la tabla de arriba. Me dice que debo utilizar protección respiratoria, protección en las manos, en los ojos, en la piel y el cuerpo y otras medidas generales como limpiar y mantener el equipo de protección individual según las instrucciones del fabricante. Y normalmente esto es muy importante porque menciona en muchas ocasiones que hay que seguir instrucciones del fabricante o hay que seguir las disposiciones o las normativas nacionales. Y ahí es cuando nosotros debemos tener suficiente información para dirigirnos. Si nos dice, bueno, dirigirse a las instrucciones del fabricante, vamos a ver cuál es la ficha técnica, cuál es la hoja técnica de la mascarilla, por ejemplo. ¿Cuál es la norma, cuál es la ley en Guatemala que me habla sobre mascarillas? Un ejemplo, ¿verdad? O el equipo de protección personal. Tanto está como la hoja de seguridad, la MSDS, como lo podemos complementar con las leyes que existen en cada país. Esa es la sección 8. La sección 10 habla sobre la estabilidad y la reactividad del producto. Por ejemplo, aquí dice descomposición térmica no es aplicable para descomposición térmica. Y las condiciones que deben evitarse de este producto es la congelación. ¿Por qué? Porque probablemente el producto pierda su efectividad al momento de ser congelado. En la sección 11 habla sobre información toxicológica. Aquí vuelve a hablar del tema de la intoxicación, toxicología, los efectos secundarios al uso del producto sin equipo de protección personal, en los ojos, en la piel, ingestión, inhalación, que serían las principales 4 vías de intoxicación, ¿no? La sección 13 son consideraciones generales, pero acá me quiero dirigir directamente al tema de los envases contaminados. Aquí es donde por tercera vez me
solicita que pueda yo hacer una disposición correcta, una disposición final correcta del envase, del producto específicamente, y que no, pues lo deje olvidado en los terrenos o en algún lugar donde sea utilizado. El tema de campo limpio sería. En la sección 14 está la información del transporte, cómo puedo transportar el producto, qué cosas no debo hacer, qué decisiones no debo tomar, como por ejemplo transportar en una misma palangana, un pick-up, producto químico con las personas que lo aplican, por ejemplo. ¿Por qué? Porque puede haber algún accidente, puede haber un derrame y lastimosamente las personas que van a la par del producto químico pueden llegar a tener alguna intoxicación. Son puntos importantes que no se pueden olvidar. Y por último, en las hojas de seguridad se presentan diferentes pictogramas, pero de igual forma se presentan los pictogramas, es decir, otra vez tenemos el tema de las recomendaciones. Un punto importante es recordar que los productos, los plaguicidas, los plaguicidas en general no son explosivos, no son inflamables, pero sí hay otros insumos agrícolas que son inflamables, entonces que debemos tener mucho cuidado con ellos porque aparte de ser inflamables son reactivos. Entonces, ya me lo está mencionando en la hoja de seguridad que probablemente esa información definitivamente no me la da en la etiqueta del panfleto, porque si no, imagínense, si muchas personas ni siquiera leen la hoja, el panfleto, que es una hojita chiquita, mucho menos van a leer un folleto enorme de toda la información. Entonces, debemos ir haciendo estos cambios culturales para considerar que toda la información que está escrita es muy importante, pero las hojas de seguridad realmente son un tema más técnico al momento de la utilización de los productos. Consideraciones finales en el tema de las hojas de seguridad es primero asegurarse que al momento de tener en disponibilidad un producto, que cada producto tenga su hoja de seguridad correspondiente, es decir, sí o sí las tienen que tener almacenadas en un archivo. Contar con la última versión de la hoja de seguridad y es necesario que estas hojas de seguridad estén en un sitio en donde puedan ser ubicadas rápidamente si llega a existir algún tema de algún accidente, alguna necesidad, alguna emergencia. Y como nosotros estamos aprendiendo, es importante siempre leer todos estos temas, tanto de la etiqueta, del panfleto, de la hoja de seguridad de forma completa. ¿Por qué? Porque es la mejor forma que vamos a tener para familiarizarnos con los productos y utilizarlos de forma correcta, de forma responsable y manipularlos como se debe, tal como me lo indica la casa comercial, ¿verdad? Y bueno, con eso siendo las 5:17, les hago la pregunta si al final de toda esta información, que fue más que todo un recordatorio, existe alguna pregunta en el tema, si existe algo adicional de lo que mencionó Cristian, que quieran que de una vez se aclare. Por mi parte, pues ahí me quedaría. Ustedes me indican, Cristian, Luis, no sé si están por ahí. Sí, Estefanía, aquí estamos. Yo Sí, estoy aquí listo. estamos, Estefanía. Todo bien. Bueno, muchas gracias, Estefanía, por esta charla y es muy importante también que todos sepan que es la primera vez que se establece este tema y qué bueno que haya sido con estos estudiantes que, por lo que vemos, están muy, muy deseosos de seguir conociendo más de toda la información que tenemos para ellos. Mira, considero que durante toda la charla hubieron preguntas que tú misma cuestionabas y eso facilitó mucho la interacción y pude observar por ahí unas que otras preguntitas que de momento te las voy a trasladar. Andrés Rodríguez pregunta, ¿por qué el MAGA y no el Ministerio de Salud
es la entidad encargada de autorizar las hojas de seguridad? Perdón, tuve ahí un problema técnico con la computadora. Ok. em, Básicamente voy a dar una pequeña respuesta porque creo que quien puede brindar más información sobre el tema es Cristian, pero el MAGA lo hace específicamente como ente competente el Viceministerio de Regulaciones, que es el BISAR. Entonces, el BISAR es quien autoriza todos los productos que ingresan al país, que son los insumos agrícolas para uso agrícola, es el BISAR quien es el encargado de autorizar tanto la fabricación de un producto como la importación, las casas comerciales, los registros y las hojas de seguridad. Pero creo que esta información la puede ampliar mejor Cristian. Bueno, voy a complementar lo que Estefanía ya dijo. Creo que es muy importante, primero, recordar qué es cada una de los documentos de los cuales estamos hablando. La etiqueta que tiene la información esencial para identificar el producto con sus pictogramas y con sus requisitos específicos que están definidos en el RTCA, que ya se mencionó, eh, y el panfleto, que también es la información complementaria que no cabe en la etiqueta y que nos da hasta detalles de qué cultivos y qué plagas y qué dosis deben usarse de los productos. Estos son requisitos que deben estar presentes en el momento en que se hace una compra o una entrega de un producto de protección vegetal. Entonces, tienen que estar presentes. No puede faltar un panfleto o una etiqueta en mal estado porque entonces ese producto no se puede comercializar. Estos documentos deben revisarse cuando se hace un registro. Debe revisar el MAGA que la información esté completa y tenga el formato correcto que se especifica en el reglamento técnico centroamericano, en el RTCA, y por lo tanto está normado. No puede hacerse de la manera como nosotros querramos o la empresa que está comercializando. Tiene que llevar los requisitos del RTCA. Con respecto a la hoja de seguridad, el MSDS, la casa fabricante es la encargada de escribir y de elaborar un MSDS, una hoja de seguridad. Y esta ya no, en el caso de un MSDS, como explicó Estefanía, el formato puede ser específico de la empresa, pero el contenido sí tiene que llenar los requisitos y las normas para que se le llame MSDS, hoja de seguridad. Por otro lado, el SDS pues debe estar normado, o sea, ya se usa una normativa internacional para organizar la información, pero ambos tienen la misma información, solo que está colocada de diferente manera. El MAGA chequea cómo está el MSDS, pero el MSDS no es un requisito para comercialización. O sea, por ley, a ustedes no les van a entregar un MSDS cuando se va a hacer una compra, pero lo pueden pedir, lo pueden solicitar a la empresa, se puede acceder a esos documentos, y si ustedes ven en las páginas web de las empresas responsables, hay acceso a esos MSDS. Los MSDS se están revisando constantemente, actualizando la información, y por lo tanto es muy útil actualizarlos tal como explicó Estefanía. Pero sí, la diferencia entre panfleto y etiqueta con MSDS es que panfleto y etiqueta están regulados por el RTCA, o sea,
hay regulación centroamericana y normativa guatemalteca para especificar cómo deben estar escritos. Con las hojas MSDS, pues solo se chequea que esté la información completa, pero se respeta el formato del fabricante. Si ustedes compran algún producto químico en el extranjero o en alguna de las empresas en Guatemala, no necesariamente un plaguicida, les van a dar un MSDS si ustedes lo solicitan, porque es la guía con toda la información complementaria de almacenaje, de manipulación, de reactividad, de propiedades químicas, de propiedades físicas y todo lo que Estefanía explicó para que ustedes lo tengan. Es muy importante tenerlos físicamente y almacenados en una base electrónica en las empresas o en las fincas o en las bodegas o donde se manejen los productos químicos y, por supuesto, los productos agroquímicos. Así es que espero haber contestado la pregunta. Sí, y creo que también es necesario recordar que cada ministerio tiene diferentes funciones, ¿no? Ahora, si fuera un producto, un medicamento, un fármaco, de esa forma, pues ya cambia la situación y ya sería el Ministerio de Salud quien sería el responsable, ¿no? Ahora, en el tema siempre de la sanidad agropecuaria, la agricultura, la veterinaria, pues va específicamente el MAGA. Excelente, gracias Cristian ahí por tu aporte. Y mira, Estefanía, Jason, ahorita Jason de la Cruz hizo una pregunta interesante y esto va muy relacionado a la experiencia que yo siempre doy a conocer y es la siguiente. Al principio mencionó los plaguicidas que también son los que se utilizan en animales, como ganado bovino, como por ejemplo una cipermetrina. ¿Eso puede llegar a entrar en los plaguicidas? Sí entra definitivamente, pero existe diferencia al momento de fabricar un producto veterinario y fabricar un producto, un plaguicida como tal para uso agrícola. Y eso es muy interesante porque se toma la idea de utilizar un producto agrícola netamente para uso veterinario y no es posible. Y de igual forma tampoco se puede utilizar un producto veterinario como un producto agrícola. Si bien es el mismo ingrediente activo, puede ser el mismo ingrediente activo, la fabricación es distinta. Creo que si me dejan solo complementar para tomar los dos puntos de vista, tanto la parte veterinaria como la parte agrícola. En algunos casos, En algunos casos, las formulaciones pueden utilizarse para aplicación en animales como en aplicación para usos agrícolas, pero el producto tiene que estar formulado para cumplir con ambos requisitos y estar registrado y aprobado en el MAGA, en el BISAR y en el Departamento de Inocuidad. O sea que hay que revisar que se cumpla con los requisitos. ¿Por qué hago la observación? Porque es posible que alguno de los coadyuvantes o alguno de los elementos que se utilice para uso vegetal pueda ser irritante o pueda causarle algún problema a algún animal. Entonces, es necesario revisar esa formulación. Pero no quiere decir que no se pueda hacer, por supuesto que sí, y esos productos de doble uso son muchísimo más caros porque se pueden ustedes imaginar que requieren materias primas que sean aplicables en vegetales como en animales. Ahora, los productos específicos para animales que utilizan un plaguicida, o sea, los que son para aplicación dérmica, por ejemplo, en ganado, entonces tienen requisitos especiales de concentración y de la formulación en sí. Gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias, Cristian. Anteriormente, Kevin Andrés Chávez Corado, no debe ser familiar tuyo, Estefanía.
consultó qué significa el DL, la dosis letal. Ok, voy a trazarme un poquito por acá. No, es... Aquí estamos. El DL50 básicamente lo que dice es dosis de letal L50, el 50 pequeñito que vemos aquí como un subíndice. El DL50 hace esta referencia, es un número, quisiera ver si en la etiqueta lo menciona, denme un momentito, yo creo que no lo menciona. El panfleto. El, el punto que les quería mencionar es, por ejemplo, si dice DL50 2.20, significa que necesito llegar a 20, porque normalmente está ppm, 20 partes por millón como concentración para que mi cuerpo presente una intoxicación. ¿Qué quiere decir esto? Que necesito cierta cantidad de producto para llegar a que se presente esa intoxicación. El DL50 lo tienen todos los plaguicidas, inclusive todos los productos químicos, que es esa dosis letal que es media, ya sea de forma oral o de forma dermal, para decirme qué cantidad de tóxico, básicamente en palabras coloquiales, va a aniquilar a la mitad de una población de animales que fueron colocados en laboratorio. Y esto sí se administra de una sola vez. Es decir, toman esa dosis letal, seguimos con el ejemplo del 20, agarran una concentración, toman esta concentración de 20 partes por millón o por kilogramo de peso corporal de las ratas y lo aplican de una sola vez. En el ejemplo que les daba aquí, a las ratas creo que sería una buena imagen. Ok, aquí dice 40, entonces quiere decir que al utilizar este producto A, por ejemplo, que dice dosis letal 50, oral 40, dosis letal 50, dermal 10, que es este de acá, quiere decir que al momento que utilizaron esa concentración de 10, fue necesaria esa mínima cantidad para aniquilar a el 50% de la población, a diferencia de este producto. Por ejemplo, necesitaron una dosis letal 50 media oral de 20 para poder acabar con el 50% de la población, es decir, con 4 de 8 ratas. Es una forma de medir básicamente el potencial que va a tener el producto, el potencial tóxico que va a tener el producto a corto plazo. Es una toxicidad definitivamente aguda. Y cuando la veamos presentada o representada tanto en la MSDS como en algunas ocasiones está en algunos panfletos, se va a expresar como una dosis en miligramos por kilogramo de peso corporal. No sé si por ahí respondí la pregunta. Solo, Estefanía, perdón que me meta a apoyarte en la respuesta, la respuesta está muy clara, pero normalmente lo que aparece en el panfleto es la dosis a aplicar en los cultivos. Y esa dosis, Muchas gracias, Estefanía. Vamos a esperar a ver si Cristian, adelante. sí, ¿no me oíste, Luis? Sí, creo que no tiene muy buena señal. Ah, ok. Entonces, estaba diciendo que lo que pasa es que en el cultivo ya se toma en cuenta Aquí fue. todo el proceso Sí, de me fue. periodo de carencia y estudios que se han hecho de curvas de degradación, o sea, descomposición de los plaguicidas, para que de acuerdo a esa dosis
con respecto al tiempo de carencia o el tiempo que esté en contacto el plaguicida, pues sí, no se vaya a afectar esa concentración, esa dosis letal de tantos miligramos por kilogramo de peso de masa corporal que se pone en los estudios de toxicidad. Es un poco complicado entender esto de las dosis, la dosis letal, ya sea oral o dermal, pero por eso es tan importante tener una MSDS presente, porque si una persona por alguna razón se intoxica, podemos ver qué dosis letal tiene, ya sea oral o dermal, cómo fue la contaminación y darle esa información a las personas que vayan a darle primeros auxilios o a los médicos encargados de dar atención. Gracias. Sí, 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 tienes toda la razón. Estaba confundiendo dos temas totalmente diferentes. Gracias. Y bueno, vamos a continuar nosotros, ya que Luis no tiene buena cobertura de señal. Solo quiero leer por aquí, por dónde se quedó Luis. Vamos a ver. Dice David García, ¿cuál es la diferencia de la categoría 1 con la categoría 2 en los químicos? Ya que los dos representan una franja una franja toxicológica roja. Creo que no coloqué la imagen en donde tú tienes colocadas las diferentes dosis letal 50 y ahí está la respuesta, ¿no? Cristian, no sé si me escuchas. Disculpas, Estefanía. Pensé que estabas hablando con Luis. Ok, con respecto a la diferencia entre la categoría 1 y la categoría 2, la diferencia está precisamente en los DLs. El DL50 dermal y el DL50 oral es mucho más pequeño para la categoría 1 que para la categoría 2. Por eso hay diferencias. Pero el asunto es que son pequeñas aún, son pequeñas cantidades las que se necesitan para hacer un daño serio en una persona. Obviamente la categoría 1 es mucho menor la cantidad, la concentración necesaria para hacer un daño que la categoría 2. En otras palabras, un producto de categoría 2 es más seguro para los humanos que un producto de la categoría 1. Pero la diferencia es que la categoría 1, con menos cantidad del producto, se tiene una reacción o un efecto peligroso y esa es la gran diferencia. Y por supuesto, la escala va subiendo, va aumentando la concentración. Mientras más grande es la concentración, quiere decir que el producto es menos tóxico. Entonces, por eso es que tenemos productos de categoría 5, que es entre la categoría 4, la banda toxicológica azul y la banda toxicológica verde, son los menos peligrosos para los humanos con respecto a los que tienen banda toxicológica roja. No sé si quedó claro, Estefanía. Sí, definitivamente, Cristian. Es un punto importante y la otra semana voy a compartirles mejor la diapositiva en donde está descrito cuál es la diferencia de las DL50 para que ellos puedan ver cómo va comportándose en las diferentes categorías esa dosis, ¿no? Bueno, continuando, Leonel Alejandro pregunta, ¿y qué pasa si aplicamos de manera seguida? ¿En qué afecta y de qué manera? Y esto lo quiero relacionar, Cristian, con una pregunta que hace Kevin Andrés sobre el significado de EPI. Disculpas, Estefanía.
Fíjate que no, yo no muy te oí. ¿Me podrías repetir? Ok. em, Consultan sobre el significado de EPI. Ah, ok. ¿Y qué pasa? Ajá. Y conectándolo con otra pregunta, ¿qué pasa si lo aplicamos a algún producto de manera seguida? ¿En qué va a afectar y en qué manera? Ok, un EPP es un equipo de protección personal y un EPI, si es por ahí por donde va la pregunta, es un equipo de protección individual. No, ya en la actualidad se está utilizando más el término EPI porque eso refuerza la parte que se ha discutido tanto que el equipo de protección es de uso individual, precisamente para no afectar a otras personas que se pongan el equipo que es nuestro o que haya también algún tipo de contaminación o de enfermedades o mal uso del equipo. Entonces es por eso que se considera más adecuado el término EPI. Y con respecto al uso seguido creo que por ahí va la cuestión, el uso seguido de un producto, lo que si revisamos su toxicidad crónica, o sea que es la que se va acumulando en el cuerpo, el efecto se va acumulando en el cuerpo hasta que es notorio, definitivamente hay que controlar esa toxicidad crónica. Y se hacen muchísimos estudios sobre toxicidad crónica, también en animales y también en seres vivos, para establecer esos valores. ¿Por qué? Porque no debemos permitir esas exposiciones que se van acumulando en el cuerpo. Solo para hacer una referencia, no es precisamente un producto agroquímico, para no mencionarlos, es el mercurio. El mercurio es un compuesto, es un elemento y todos sus compuestos químicos se van acumulando en el cuerpo por contacto, hasta que llega un momento en que esa concentración en el cuerpo, en el organismo, empieza a causar problemas serios de contaminación al sistema nervioso, porque el cuerpo no es capaz de eliminarlo. Entonces, es por eso que los efectos crónicos hay que controlarlos y repetirles nuevamente, como se hacía en la pregunta inicial, que el hecho de que no tengo yo aparentemente alguna reacción significa que soy inmune a ese producto agroquímico. Y eso no existe. ¿Por qué? Porque es el hígado y son los órganos del cuerpo, la piel, los huesos, los que están absorbiendo el producto químico peligroso. Espero haber contestado. Sí, y creo que ese tema es bien importante porque se confunde el hecho de pensar que por no utilizar equipo de protección personal o equipo de protección individual, no, y no se ve algún síntoma en sí, pues no hay ningún problema. El cuerpo no está guardando, no está almacenando, no está recibiendo esa cantidad de producto por la exposición que se tiene, ¿no? Entonces, prácticamente si se está aplicando de manera seguida, sin equipo de protección personal, definitivamente va a pasar el tiempo y el cuerpo lo va a resentir, o sea, va a afectar definitivamente en la salud del usuario. Ahora, si es con equipo de protección personal, pues la historia va a cambiar, ¿no? Pero siempre se tiene que tener ese cuidado que les mencionaba hace un principio, recordando la información que daba Cristian, que por eso es la importancia de tomarse el tema de la manipulación de agroquímicos con suma responsabilidad y con sumo cuidado, porque no es un juego, no es una broma, no es un tema con el que podamos nosotros realmente tomarlo de alguna forma chiste, ¿no? Entonces, desde ese punto es bastante importante. Ahora bien, ya para terminar, hago Perdón esta... que te interrumpa, Estefanía, te mandé por el chat la captura de pantalla de la captura de la S precisamente, para que no se queden con la duda de cómo están los DLs.
los de L50 con respecto a las toxicidades, para que vean ustedes la variación. Sí, justo aquí veamos en la categoría 1 a la categoría 2 cuánto cambia en la dosis letal tanto dermal como la oral. En la oral de 5, es decir, es una mínima cantidad, pasamos a 50 y de 50 pasamos a 200. Entonces, definitivamente es aquí en donde está el salto de una categoría a otra. Muchas gracias, Cristian, por esa información. Ahora, ya para terminar y dar cierre a este tema tan importante, hay una pregunta sobre un tema un poco complicado que no es el tema de hoy, pero que sí quisiera que hiciéramos referencia a que se va a mencionar más adelante. Es de los temas casi que finales del diplomado, pero tomando en cuenta que surgió la pregunta de una vez, pues la podemos mencionar de forma superficial y que es algo que se va a abordar durante el diplomado. Recordemos que aquí iniciamos con los temas básicos de de la manipulación, pero luego vamos a ir subiendo poco a poco la la información para que ustedes puedan ir conociendo paso a paso realmente todo el tema de los insumos agrícolas en cuanto a al contenido del diplomado. Y la consulta referente es a que existen diferentes grupos químicos, tal como se mostraron, pero algunos elementos pueden actuar como antagonistas o agonistas. Sería más bien como sinergismo y antagonismo. Entonces, ¿cómo se debe manejar la aplicación de productos para evitar incompatibilidades? Y una segunda pregunta, ¿cómo puedo identificar qué productos pertenecen a grupos químicos que son tanto antagonistas como sinergistas para realizar una aplicación adecuada? Y les cuento que Cristian realizó este tema el año pasado. Es un tema nuevo que se está manejando, pero es bien importante que, que notemos dos cosas antes que Cristian pueda tomar la palabra, ya que es un tema bastante técnico y realmente tanto pueden existir productos del mismo grupo químico, pongan un ejemplo, los organofosforados del mismo grupo químico, que realmente son antagonistas y pueden existir de diferente grupo químico que son sinergistas, es decir, tienen sinergia en la misma, en diferente grupo químico. Es decir, las opciones pueden pasar tanto en el mismo grupo químico como en diferente grupo químico. Entonces, la única forma realmente para tomar esa decisión es entender de forma química el producto, cómo funciona o reacciona en sí. Puedo mencionar como dato extra leer en la hoja de seguridad o conocer con qué reacciona y con qué es estable el producto. Adicional a esto, cómo va a actuar el producto en el suelo y ya luego puedo tomar una decisión de qué mezclar y qué no. Pero me gustaría que Cristian pueda ampliar este tema, ya que él manejó esta presentación de una forma excepcional con el año pasado con Starbucks, entonces creo que es información bien valiosa. Nada más, repito, como una introducción, una pequeña respuesta a esta pregunta, pero es un tema que se va a mencionar ya más adelante. Gracias, Estefanía, primero, gracias a ustedes por las preguntas y gracias, Estefanía, por la explicación. Sí, realmente es un tema bastante complejo porque está involucrada la química en sí de los ingredientes activos que estamos utilizando, pero recordemos que los ingredientes activos deben colocarse en un solvente, en un medio que puede ser agua, que puede ser un solvente orgánico y hay que graduar el pH del agua
o sea, agregar un ácido o un álcali, estos pueden de alguna manera intervenir en la estabilidad de los productos agroquímicos que estamos utilizando y variar las condiciones. Alguno de los coadyuvantes, pues también puede tener un efecto importante. Ahora bien, cuando hablamos de antagonismo, es que un producto le va a causar problemas al otro. Y entonces, ¿qué pasa? Se inactivan las moléculas y ya no funcionan correctamente cuando se hacen las aplicaciones en nuestros cultivos. Y por otro lado, un sinergismo. Puede ser hasta muy peligroso el combinar dos plaguicidas que hagan una sinergia porque entonces se multiplica el efecto plaguicida o el efecto de control o el efecto de destrucción de los microorganismos o de la enfermedad que estamos tratando y hasta puede dañar la planta. Entonces, tenemos que estar muy bien asesorados para saber qué podemos combinar con qué. Y la regla de oro establece que no es recomendable el mezclar ingredientes activos a menos que ya vengan formulados. O sea, ustedes pueden comprar en los agroservicios una formulación que contenga dos ingredientes activos que ya han sido probados, están estabilizados y están en las concentraciones correctas para hacer una aplicación. Esa sería la mejor recomendación. Pero alguien que nos diga por ahí, es que fíjese que si mezcla esto con esto, no va a tener problemas, mucho cuidado, porque por la parte química puede haber un sinfín de reacciones y de variables que tenemos que controlar. Pero no se preocupen porque es un tema que vamos a discutir muy adelante con detalles y con ejemplos y con características de cada una de las familias químicas de las cuales estamos hablando. Así es que yo ahí me quedo, Estefanía. Ya sabes, ya sabemos que nos empatinamos con el tema, pero tampoco, ¿verdad? Es también dejarlos con las dudas para que nos sigan oyendo y sigan con atención este diplomado. Así es que de mi parte, muchas gracias y yo ya no digo más porque si no, no terminamos nunca. No, gracias, Cristian. Definitivamente toda la información enriquece y creo que este es un espacio seguro para poder aprender todos, para poder recordar puntos muy importantes. Entonces, así que ya no los vamos a aturdir más con más información para que sigamos el jueves con la misma dinámica, con el mismo interés. Como mencionó Cristian desde un principio, dejamos tanto nuestras redes sociales como el correo electrónico e inclusive este espacio para que nos hagan llegar sus preguntas, para que nos hagan llegar sus comentarios. Y como vieron, dedicamos bastante tiempo hoy para poder responderles y esto lo hacemos con el afán de que vean que sí, realmente los leemos, pero por cuestiones de tiempo y porque sabemos que sentarse 2 horas ya después de haber estudiado todo el día es pesado. Lo sabemos muy bien y les agradecemos el interés, la motivación que tienen por aprender. Hay mucho que seguir aprendiendo y hay mucho que aplicar más que todo. Sin más, entonces, nos despedimos de ustedes. Nos vemos el próximo jueves. Estamos siempre disponibles en las redes sociales para que nos puedan seguir. Que tengan una muy buena tarde.